al peso específico, a todas las propiedades que hemos visto, ¿ok? Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, me interrumpen y deben ir haciendo en sus casas también, porque voy a hacer algunos ejercicios y los otros se los voy a dejar unos 5 minutitos para que ustedes hagan y vamos a cruzar información, ¿ok? Muy bien, vamos a arrancar entonces con el primer ejercicio, ¿ya? Dice, un cubo de aceite pesa 183 newtons, el cual tiene las siguientes dimensiones: 0.18 metros de alto por 0.15 de ancho y 0.22 de base. Dicho cubo posee un peso propio de 22 newtons. ¿Qué nos piden hallar? Peso específico del aceite y su densidad. Esas son dos propiedades de los fluidos, ¿no es cierto? Primero vamos a agarrar y vamos a graficar nuestro cubo. Van a disculpar si mi pulso no es el mejor. ¿Ya? Entonces, así más o menos es nuestro cubito. ¿Ya? Ese es nuestro cubito. Hay que siempre graficarlo para entender de qué estamos hablando. Dice que tiene 0.18 de alto. Aquí son 0.18. 0.22 de base, ¿no es cierto? 0.22 de base y 0.15 de ancho. ¿Okay? Eso es nuestro cubo. ¿Qué datos nos están dando? El cubo pesa, dice que el cubo pesa, cuando hablamos de peso es W, 183 newtons. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Nos dice que debemos determinar el peso específico y la densidad ¿de qué? Del aceite, ¿no es cierto? Esto es del aceite, ¿ok? Pero el peso que nos están dando, este peso, no nos dice si es solo del aceite o solo del cubo, ¿no es cierto? Entonces, debemos entender que el peso, a ver, aquí está, aquí también nos dicen que el cubo, aquí está, ¿ves? El cubo posee un peso propio de 22 newtons, o sea que el peso del cubo es 22 newtons. Tenemos dos pesos, el peso total y el peso del cubo, ¿ok? Vamos a partir entonces o a empezar con las fórmulas. A medida que yo vaya anotando las fórmulas, jóvenes, anótense ustedes y háganse un formulario para que a la hora del examen no se confundan y sepan, porque van a ir saliendo varias fórmulas, incluso de la misma propiedad, ¿ya? La primera fórmula con la que vamos a trabajar del peso específico es la siguiente. Peso específico, se abrevia así por si acaso, es igual al peso sobre el volumen, ¿ok? Esta es la primera fórmula de peso específico. Peso sobre volumen. Pero aquí nos está pidiendo el peso específico del aceite. El aceite. Y nos está dando solo el peso del cubo y el peso total. Entonces, por lógica, ¿qué se supone que debo hacer para hallar el peso del aceite? ¿Alguien sabe? Hacer una diferencia. Exacto, pues una 183 menos 22. Una simple y vulgar diferencia, ¿cierto? No hace falta saber mucho de física o de ciencias para darse cuenta de eso. Y mi volumen, obviamente, se refiere al volumen del recipiente que está conteniendo el aceite, que es sencillito, base por lado por altura. Entonces, mi volumen va a ser 0.18 por 0.22 por 0.15. ¿No es? Estamos hablando en metros, no se olviden. Entonces, ¿cuánto me va a dar este resultado? Calculadoras. ¿Cómo es? ¿Cuánto?
27.104,37. Excelente. Ese es el resultado, pero ¿de qué? ¿En qué unidades? No se olviden que aquí arriba tenemos Newton, ¿cierto? Entonces, newtons sobre, y aquí abajo el volumen es metros cúbicos. Listo, ya tengo mi peso específico del aceite. Sencillo, ¿no es? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Clarísimo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la densidad, porque también me están pidiendo la densidad. ¿Cuál es la otra fórmula de la densidad que tiene que ver con el peso específico? Es la siguiente, o perdón, la otra fórmula del peso específico es, peso específico es igual a densidad por gravedad. Esta es otra fórmula del peso específico. Cualquiera de las dos es válida. Ustedes verán cuál aplican según los datos que les den. De aquí, ¿qué me piden? Densidad. Gravedad conozco, es la gravedad universal, y el peso específico lo conozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar la densidad. La densidad va a ser igual al peso específico sobre la gravedad. ¿No es cierto? Entonces, mi densidad va a ser igual a mi peso específico, que era 27.104,37 newtons sobre metros cúbicos, sobre mi gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Mm, 2.762,93. Excelente. ¿Pero qué unidades? Muy bien. Lo de las unidades se los voy a explicar aquí al ladito. Esta relación deben aprendérsela, jóvenes. Aquí arriba se la voy a poner. Un newton es lo mismo que decir 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Un newton es igual a kilogramo metro segundo al cuadrado. O 1 kilogramo metro segundo al cuadrado es igual a un newton. En este caso, como las unidades de abajo son metros, segundos, metros, voy a desglosar el newton para saber a qué unidad voy a llegar. ¿Ok? Se las voy a hacer aquí abajito. Entonces, newton dice, ¿no ven? Newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Ese mi newton está sobre un metro cúbico. Perfecto. Y todo eso está sobre un metro sobre segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Ahí estamos claros, ¿no ven? Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Esto es como si esto fuera así. Primero vamos a resolver lo de arriba, que es un término independiente. Entonces aquí arriba pues haré extremos con extremos y medios con medios, ¿no ves? Arriba me va a quedar, se lo voy a hacer así como para niño de colegio, ¿ya? Para que ustedes vean. Kilogramo metro por 1, porque se supone que aquí hay sobre 1, va a quedar kilogramo metro sobre metro cúbico por segundo al cuadrado sobre metro cúbico por segundo al cuadrado. ¿Ok? Todo esto sobre metro sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí un metro se me va con un metro, ¿no es cierto? Y aquí voy a volver a aplicar extremos con extremos y medios con medios. Entonces, seguimos. Aquí arriba entonces me va a quedar kilogramo segundo al cuadrado sobre metro cuadrado por metro por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí. A ver, un minutito, por favor, espérenme, jóvenes.
No se vayan a desconectar, por favor. Síganlo resolviendo, a ver, y me dicen ahorita al final en qué unidad termina. Ya, jóvenes, entonces, a ver, ¿cuánto fue al final la unidad? ¿Cuánto sale? 10 kilogramos sobre metros cúbicos, ingeniero. Excelente, pues obvio, aquí se va a ir el segundo con el segundo de abajo, entonces me va a quedar mi unidad kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Ese es el resultado de mi densidad. ¿Qué tienen que aprender de acá? Tienen que aprender en qué se expresan las unidades, el peso específico en qué se hace o qué se representa, la densidad en qué se representa y cuáles son las fórmulas que estamos empleando. Aquí, por ejemplo, tenemos dos que son de peso específico, que son prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá de este ejercicio que acabo de hacer? Una consulta, ingeniero. Si en algún caso saldría kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, o sea, ¿podemos colocarle kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado o sí Newton? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, por eso ya les dije, es lo mismo. Cualquiera de estas dos Cualquiera de los dos relaciones, podría ser. cualquiera de estas dos relaciones es válida, si es Ya. que el resultado final fuese eso. Ahora, como en este caso, el desglosar la unidad nos tenía que haber llevado a otra unidad, entonces sí o sí tienen que haberlo desglosado. ¿Preguntas? ¿Ya han copiado o quieren copiar? Un ratingo, ingeniero, por favor. ¿Ya? Muy bien, voy a seguir con el siguiente ejercicio. Dice, calcular la presión que produce un objeto cuadrado que se le aplica una fuerza de 7 kilonewtons en el agua contenida en una bóveda, teniendo en cuenta de que el objetivo tiene una sección de 30 presión. Vamos a hacer un ejercicio de primero.
tratamos de dibujar, vamos a hacer, dice que es una bóveda, pero lo vamos a dibujar como si fuera un tanque, ¿ya? Nos dice, a ver, digamos que el tanque está aquí con agua, ya. Se le aplica una fuerza en el agua, que ya, entonces el elemento o el objeto cuadrado, vamos a suponer que está aquí, porque no nos dice que está sumergido ni nada, entonces quiere decir que está sobre el agua. Y se le está aplicando una fuerza, de 7 kilonewtons en el agua contenida en una bóveda, teniendo en cuenta que el objetivo tiene una sección de 30 por 30. Ya me está dando el área. Entonces, el área de mi objetivo va a ser 30 milímetros por 30 milímetros. ¿Ok? ¿Qué más? La fuerza que se está aplicando son 7 kilonewtons. ¿Ok? Y me pide hallar la presión. Muy bien. Sencillo. Fórmula de presión. La presión, por si acaso, jóvenes, en este caso, como la fuerza se está aplicando hacia abajo, la presión es la que ejerce el agua hacia arriba en su afán de rechazar o de volver a sacar a flote el cuerpo, ¿ya? Porque ya me están dando una fuerza, entonces es obvio que la presión es en sentido contrario. ¿Cuál es la fórmula de presión? Había hablado un poco en la teoría, pero la fórmula de presión es igual a la fuerza sobre área. Debo recordar esta fórmula. Presión es igual fuerza sobre área. Entonces, sencillo. Aquí creo que lo único que tengo que hacer es reemplazar datos. Presión es igual a fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 7 kilonewtons sobre el área. ¿Cuánto es? Aquí en este caso tendría que ser en metros, sería 0.03 por 0.03, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da este resultado? $7,777,78. ¿En qué unidades? ¿No es cierto? Kilonewton sobre metro cuadrado. El kilonewton es una unidad que simplifica una gran dimensión, es como decir toneladas en vez de decir miles de kilogramos, ¿no es cierto? Entonces, si queremos llevarlo a una unidad un poco más familiar, lo que tenemos que hacer es multiplicar o llevar esto a newtons por metro cuadrado. ¿Y a qué es igual un kilonewton? La típica reglita de conversión, ¿no es cierto? El que se va a eliminar o el que estamos convirtiendo va abajo. Un kilonewton es igual a ¿cuánto? A 1000 newtons. Entonces aquí simplifico los kilonewtons y tengo que multiplicar y me va a dar un resultado de 7.78 por 10 a la sexta. Newtons sobre metro cuadrado. Este resultado o este resultado, cualquiera de los dos es válido. ¿Alguna pregunta? Creo que puedes explicar la última parte, Inge, por favor, amigo, que no le entendí esa parte. ¿Conversión? Sí. Ya. A ver, no se olviden que esto hemos aprendido en colegio, creo, ¿no ves? Una tonelada es igual a 1000 kilogramos, ¿no es cierto? Un hectolitro, creo que era así, no me acuerdo bien, es igual a 1000 litros, ¿no ves? O, perdón, o puede ser también un metro cúbico es igual a 1000 litros. En este caso, un kilonewton es igual a 1000 newtons. ¿Ya? Entonces, si a mí me sale este resultado, está bien, es válido, kilonewton sobre metro cuadrado, pero por ahí me dicen, exprese el resultado en newton sobre metro cuadrado. Bueno,
Entonces tendré que agarrar y convertir los kilonewtons a newtons. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar por su equivalencia. En la parte de abajo siempre pongo los que se van a eliminar. Si quisiera convertir el metro cuadrado a centímetro cuadrado, entonces el metro cuadrado iría aquí arriba. Siempre deben ir en sentido contrario. Entonces, un kilonewton, ¿a cuánto es? A 1000 newtons. Elimino los kilonewtons y multiplico y me va a dar el resultado en newton sobre metro cuadrado. Fíjense que es mucho más grande el resultado. Entonces vendría a ser esta la versión extensa y esta otra la versión simplificada. ¿Entendieron? Sí, ingeniero, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Mi capitán, solicito saber si me escucha. Sí. Mi capitán, en el ejercicio ahí nos indica teniendo en cuenta que el objetivo es objeto, no mi capitán, porque yo estaba intentando hacer y no sabía si el objetivo era que tenía que sumergirse esa área. ¿Es objeto, mi capitán? Claro, pues el objeto. Estamos hablando de un Sí. objeto, ¿no? De una pieza, digamos. Aquí de repente está un poco para marear la perdiz, pero en realidad estamos hablando de una misma pieza, ¿no es cierto? Y te está dando incluso la sección que tiene la pieza, que es de 30 por 30. Gracias, mi capitán. ¿Alguna otra pregunta? Mi capitán, ¿es obligatorio transformarlo a Newton? No, ¿O, no, por eso o les es- digo, o sea, yo les estoy enseñando las equivalencias, ¿ya? Si a ustedes les salen kilonewton, perfecto, está bien. Ahora, si por ahí el ejercicio exige que ustedes conviertan a newton, ya tienen que convertir. Me evitan una pregunta, y si en caso, digamos, nos dice que el objeto estuviera sumergido, ¿eso cambiaría en algo el ejercicio? Por supuesto, pues cambia un montón, porque aquí al estar sumergido ya tienes pues fuerza, tienes diferencia de presión y demás cosas, eso ya lo vamos a ver más adelante, eso es otro caso. Estamos yendo de menos a más, ¿ya? No se metan todavía a querer saber algo que implica otro tipo de cálculos. Ahora, un newton, aquí quiero que sepan lo siguiente, un newton sobre metro cuadrado también es igual a pascales. Esto también van a escuchar mucho, los pascales. Entonces quiere decir que un kilonewton sobre metro cuadrado va a ser igual a un megapascal. Eso es otro tipo de unidades que igual se emplea. Cuando ustedes escuchen pascales, ya saben que tienen que ser o que es lo mismo que newton metro cuadrado. Si dicen megapascales, ya saben que es igualito a un kilonewton metro cuadrado. ¿Está claro? O sea, yo podría haber puesto este resultado también en 7.78 por 10 a la sexta pascales. ¿No es cierto? ¿Me entendieron? Sí, mi capitán. Sí, capitán. Ya. Ok, cambio, sigo. O van a copiar. Sí, un ratingo, por favor, mi capitán.
Sigo. Sí, mi capitán. Muy bien. Siguiente ejercicio. Dice, la presión de un objeto cuadrado con un fluido desarrolla una potencia de 17 megapascales. Calcular la fuerza que ejerce dicho fluido si las dimensiones del objeto son 25 por 25. De nuevo, es un caso parecido al de hace rato. ¿Ya? Vamos a dibujar aquí el contenedor y dice, la presión de un objeto cuadrado con un fluido desarrolla una potencia. Estamos hablando de presión, entonces vamos a suponer que el cuerpito está aquí y ahora sí me dan la presión, ¿no es cierto? La presión me dice que es 17 megapascales, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más? Calcular la fuerza que ejerce dicho fluido. Ahora me están pidiendo al revés que calcule esta fuerza. Si las dimensiones del objeto son, y aquí está mi área, que son 25 por 25, ¿no es cierto? Muy bien. Sencillo, volvemos a la misma fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. No se olviden de la fórmula. Entonces, si aquí me están pidiendo la fuerza, ¿qué tengo que hacer? Despejar. La fuerza es igual a la presión por el área. Muy bien, pero aquí me están dando megapascales, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que estoy trabajando con 17 kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Puedo trabajarlo así o puedo llevarlo a newtons, pero vamos a trabajarlo así. Entonces la fuerza va a ser igual a 17 kilonewtons metro cuadrado por el área, que va a ser, me dice milímetros, 0.025 por, bueno, al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar ese resultado? Uno punto cero sesenta y tres por 10 a la 1. 10,625 Newton. ¿Así? 625. Sí, newtons. Sí, ya Kilonewton. está ¿Por qué convertido. newtons si estamos con kilonewtons? ¿Lo has transformado? Sí. No, pues entonces te tendría que dar por 10 a la algo ahorita. A ver, no lo transformen. De nuevo, trabajemos solamente con kilonewtons. ¿Cuánto es 17 por 0.025 al cuadrado? 0,01062 kilonewton. ¿Cuánto? 0,010 625. Kilonewton, ¿no es cierto? Porque aquí metro cuadrado se va a ir con metro cuadrado y este va a ser mi resultado. Sencillo, ¿no es? Estamos facilito, ahí no hay nada que preocuparse ni que asustarse. ¿Alguna pregunta? Ninguna, mi capitán. Copien. Fácil, vamos a lo siguiente. Ya. Dice, y aquí empiezan a aparecer otro tipo de unidades que igual deben familiarizarse, igual deben conocer. Dice, la presión que ejerce un fluido en un cilindro. Esto lo van a hacer ustedes. La presión que ejerce un fluido en un cilindro es de 6.200 PSI. Lo único que les voy a decir es que un PSI es igual a
libra por pulgada al cuadrado, el cual se le aplica una fuerza de 32.000 libras. Calcular el diámetro requerido que necesita el émbolo. No se olviden que está hablando de un cilindro. Entonces, resolver y me dicen cuánto es el diámetro. Facilito también.
¿Cómo le ha ido, jóvenes? ¿Cuánto sale el diámetro? 2,56. 2,56. ¿En qué unidades? Pulgadas. Pulgada. Excelente, muy bien. ¿Ha visto? El Sencillito, ¿no? metro sale 0,065. Muy bien, los dos resultados son válidos. Entonces quiere decir que han entendido. ¿Es necesario que lo resuelva para los otros o está bien o saben de dónde sale? ¿Hay alguno que quiera que lo resuelva? Sí, porfa. Sí, por favor. ¿Sí? Bueno, Por bien. favor. Ya, la presión, dice, la presión que ejerce un fluido, un cilindro, es de 6.200 PSI. Perfecto. Dice, se le aplica una fuerza de 32.000 libras. ¿Ok? Calcular el diámetro requerido para un émbolo. No olvidemos que un émbolo o un cilindro tiene esa forma, ¿no es cierto? Ya. Partimos de nuestra fórmula principal, que es presión igual a fuerza sobre área. Listo. No nos olvidemos que el PSI es igual a libras por pulgada cuadrado. Muy bien. Listo. ¿Cuál es la fórmula? Ya, la fuerza me están dando 32.000 libras. ¿Cuál es la fórmula del área de un émbolo? ¿Es igual a qué? Pi A. por diámetro al cuadrado sobre 4. Excelente. Listo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente poner mis datos. Fuerza es igual a 32.000 libras, ¿no es cierto? Sobre el área, que mi área es pi por mi diámetro al cuadrado sobre 4. Muy bien. ¿Qué me piden? Diámetro de espejo. Despejando mi diámetro va a ser igual a 4 veces la fuerza sobre pi por presión. ¿Estoy correcto o a alguien le ha salido diferente? Ya, quiero eliminar el cuadrado de mi diámetro. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente aplicar la raíz cuadrada. Entonces aquí voy a tener diámetro por la raíz cuadrada de 4 veces mi fuerza, que es 32.000, sobre pi por mi presión, que son 62.000. ¿No es cierto? Aquí voy a tener libras pulgada al cuadrado y aquí voy a tener libras. En la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios se me va a ir mi libra. Entonces de aquí la pulgada que está al cuadrado va a salir de la raíz como pulgada. Entonces aplicando o resolviendo lo que está dentro de la raíz, me va a quedar el diámetro como el valor de 2.56 pulgadas. Sencillo, ¿no ve? ¿O alguien tiene alguna duda todavía? Una consulta, A ver. ¿es diferente libra que libra fuerza? Por supuesto, libra es una unidad de peso. Bueno, en realidad se puede emplear en ambos casos, ¿ya? Si aquí hubiera habido libra fuerza, hay una forma de despejarla, ¿ya? Pero sin embargo aquí ya te la están dando directamente, que es libra. Más adelante vamos a ver más ejercicios así para que te des cuenta. Buena tu pregunta, tienes razón. Ya, otra consulta. Muy bien, seguimos. Siguiente ejercicio. Dice, ahora vamos a trabajar con pesos específicos, otra vez densidad y un nuevo término que es la densidad relativa. El peso de un líquido, vamos a ir anotando mis datos. El peso de un líquido que se echa en un recipiente es de 12 newtons. Dicho recipiente tiene un volumen de 1945 centímetros cúbicos.
Determinar la densidad. Densidad relativa se abrevia así. Y el peso específico. Muy bien. Vamos a hacer entonces, no sé, acuérdense de nuestra primera formulita que vimos que era densidad, perdón, peso específico es igual a la densidad por la gravedad, ¿no es cierto? Recordando, esta es una fórmula. Y la fórmula de mi densidad relativa es igual a la densidad del objeto o del líquido sobre la densidad del agua. Anotarse esta fórmula. Y la otra fórmula de mi peso específico es igual al peso sobre el volumen, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros. Vamos a empezar entonces calculando y me están dando mi peso y mi volumen. Entonces voy a empezar calculando mi peso específico de acá. Y que aparte también me están pidiendo el peso específico. Entonces agarro mi formulita, mi peso. Primero transformemos esto a metros cúbicos. 1 metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? 100 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Cuando eleve aquí se me va a ir con esto. ¿Y cuánto va a ser esto en metros cúbicos? ¿1.945 por 10 a la menos 3? 945 por 10 a la menos 3. Metros cúbicos, ¿no es cierto? Ya, entonces, mi peso específico va a ser igual al peso, que son 12 newtons, sobre 1.945 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Cuánto me va a dar esto? Ingeso es para la densidad. Peso específico, peso específico. Tienen que acordarse qué se simboliza cada cosita y por qué estamos arrancando con el peso específico. Porque, fíjense, de las 3 fórmulas que tenemos, aquí esta nos dice que es igual al peso sobre el volumen. Entonces, ¿qué datos nos dan? Peso y volumen. Bueno, entonces empecemos por ahí, pues que el peso específico, vamos a calcularlo. Y después vemos que aquí en esta fórmula de densidad o de peso específico se usa la densidad. De aquí puedo despejar mi densidad porque ya habré calculado mi peso específico y después ya podré calcular mi densidad relativa. Eso ya es cuestión de criterio, pues, de ustedes, ¿no es? ¿Cuánto me da esto? 6.169,67. 6.000. 169,67. Newton sobre metro cúbico, ¿no es cierto? Perfecto. Ya calculé mi primer dato. ¿Qué hago? ¿Qué más me piden? Densidad. Entonces, de aquí, de esta primera fórmula, voy a despejar mi densidad. Entonces, mi densidad va a ser igual a peso específico sobre la gravedad. Ya, entonces la densidad va a ser igual al peso específico, que es 6169.67 newton sobre metro cúbico, sobre mi gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da ese resultado? Y de una vez saquen la unidad. A ver, acuérdense que este newton hay que desglosarlo. ¿Y en qué unidad va a salir la densidad?
628,92 kilogramos sobre metros cúbicos. Coma 22. 92 92. ¿Cuánto? ¿Qué más? pascales. Kilogramos sobre metros cúbicos. Pascales es una unidad de presión, no puede ser de densidad, ¿ya? Esta es una unidad de densidad. Entonces aquí ya habría sacado mi densidad. No se olviden que este Newton hay que desglosarlo para hacer lo que hice, ¿no? Extremos con extremos, medio con medio, se simplifican, y llegamos a kilogramos metro cúbico. Esa es la unidad de densidad, aprendan de memoria. Segundo, densidad relativa, entonces ya puedo calcular, mi densidad relativa va a ser igual a la densidad que acabo de sacar, que es la densidad de mi objeto, que es 628.92 kilogramos sobre metro cúbico por la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua en valores universales? Es 1000 kilogramos metro cúbico. Esto siempre va a ser así. Ya, la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Cuánto va a ser esto? $0,628 o 629. ¿Qué unidad? Las densidades relativas no tienen unidades. Excelente, muy bien. Esto se elimina y esto se elimina. ¿No es cierto? Las densidades relativas no tienen unidad. Muy bien, ¿qué apellido es esa que dijo eso? Tejerina. Tejerina, muy bien. Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Mi capitán, yo tengo una pregunta respecto al volumen. Cuando hizo la conversión a metro cuadrado, cuando no ve que está un metro cúbico sobre 100 centímetros al cubo, ¿se simplificaría el centímetro cúbico y se dividiría solo entre 100 o No, se lo dividiría es entre 100. entre 100? Es entre 100 al cubo. A 100 al cubo, ¿no? Exacto. De acuerdo a las propiedades de la matemática, cuando yo tengo esto es lo mismo que decir 100 al cubo por centímetro al cubo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Tenemos que volver a básico o no? Sí, ingeniero. Va así, mi capitán. Así es. Por eso es que sale a la -3. Gracias, mi capitán. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, pero este ejercicio ustedes lo van a resolver en su casa y me lo van a enviar lo van a subir a Teams. ¿Ok? Van a hacer en ejercicio, sacan una fotito y lo suben a Teams. ¿Saben subir, no? Documentos. Sí. Ya, muy bien. Tomar nota, lo hacen en su casa. Y el siguiente tema es un poco más complejo y necesito más tiempo, así que lo vamos a dejar para la siguiente clase porque vamos a hablar de la viscosidad. Recomendación, estudiar la tabla de derivadas. ¿Ok? Vamos a aplicar derivadas en los ejercicios de viscosidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Podría un ratito poner la anterior diapositiva, por favor, mi capitán? Un ratingo nomás voy a sacarle foto. ¿Hasta qué hora tenemos para subir a ese ejercicio, mi capitán? Mañana. Ya, mi capitán, gracias. No, mejor, muy fácil es para mañana. Hasta esta noche, a las 12 de la noche, yo voy a entrar, voy a salir de mi oración y voy a leer. ¿Está bien? Ya, mi capitán. Ya, muy bien. ¿Listo, Mi jóvenes? capitán, ¿puede poner la anterior diapositiva también, por favor? La O sea, anterior. sacarle una fotito. ¿Esa? Sí, muchas gracias.
Ya. Les voy a preparar un practiquito igual. Van a estar atentos, por ahí lo subo el sábado para que lo vayan haciendo. Capitán, ¿podría ponerle la tarea, por favor? Gracias. Facilito está, así que ahorita lo hacen y se olvidan del ejercicio. Bueno, listo, jóvenes. Los dejo. Espero que pasen un lindo viernes. Nos vemos en la siguiente clase. Prepararse. Recomendación nuevamente, practicar tabla de derivadas. Para la siguiente Igualmente, clase. hasta luego. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, mi capitán.